O sigui, al voltant d'una denúncia, al voltant d'una decisió, en aquest cas d'una dona, hi ha moltes influències. Claro. La familia, la por... Estoy hablando de la familia, porque muchas veces piensan, esta mujer... Una de cada tres dones assassinades a Espanya había denunciado previamente a la pareja per maltractes. Lo que es gravísimo, porque significa que no había recibido protección, la protección institucional. El Estado tiene que proteger a sus ciudadanos. Esto Amnistía Internacional lo está denunciando cada año. Pero estaba hablando de la familia. Muchas veces lo que piensan es, esta mujer se separará y vendrá a vivir aquí, a nuestra casa. Tendremos que mantenerla. El proceso judicial dura meses o años. ¿Quién la mantendrá ella y a los niños? Niña, aguanta. ¿Se ha encontrado usted en su despacho, señora Falcón, me lo he encontrado a mujeres que utilizan ese arma? ¿Nunca? ¿Nunca? No me cree. Por favor, señora Falcón. Por favor, señora... Que jamás una mujer utiliza... Que no me acuerdo, ¿no? Bueno, señora Falcón, que todavía a estas alturas no recuerda mi nombre, pues eso es una gran falta de educación. El apellido. Será la única ciudadana en España que no sabe mi nombre. Hombre, por Dios, señora Falcón. A usted la conocerá mucha gente. Después de que llevamos trabajando juntas meses, eso es cuestión de educación. No recorda el cognom, però escolta, Aidanízar, no tothom coneix Aidanízar en aquest país. Tothom coneix Aidanízar, tothom. Bueno, pese a quien hablaremos de la violencia contra la mujer o de Aidanízar. Centrándonos en la violencia, a mí sí que me gustaría que fuese franca. A Nunca se ha llegado... Me parece que es el colmo que usted traiga este tema a colación, además el día 25 de noviembre. Me parece el colmo. Mire, la última porque la violencia también la sufren hombres. ¿Nunca ha ido ningún hombre a su despacho? No, por supuesto. ¿Nunca? Perdón. O sea, usted no admite en su despacho. Eso sí que es el colmo de la desfachatez. El hombre no necesita ayuda. Usted está en el siglo XIX. Y usted en el XVI. No ha salido del XIX. No, cariño, porque ni los movimientos feministas, ni la asistencia a la mujer, ni las instituciones se les ocurriría decir que van a proteger a los hombres. El hombre no necesita protección. Truquen los hombres que sufren maltrato psicológico. Truquen los hombres que viven atemorizados porque las mujeres... O sea que este día lo vamos a convertir en el día de protección a los hombres maltratados. No a la violencia de género. Carlos, vamos a hacer esto. Un guantazo porque esto ya es el colmo, ¿eh? Esto ya es el colmo. Yo no participo en el programa. No se entiende nada. Es de proteger a los hombres maltratados. A ver, yo creo que se entiende nada. A ver, señora Falcón. Aquí lo que me parece es que esta provocación és inaceptable. No és cap provocació. En aquest dia és veritat que pot sortir aquest tema, que no és el principal, segur, senyora Falcón, però que hi ha gent que pensa... Es inaceptable, vamos, es inaceptable. Esto no pasaría en ningún programa, ni en ningún país civilizado. Que hoy habláramos de la violencia contra los hombres. Bueno, es que eso es el colmo, vamos. Es que ellos no tienen día. Es el colmo, ya está. Yo, mire, a mí no me interesa este debate. Yo me voy. ¿Hi ha violencia contra los hombres o no? No, sí, entre ellos. Sobre todo se matan entre ellos, ¿eh? Sobre todo se apuñalan, se torturan, se encarcelan, se secuestran y las mujeres entre también. ellos, sobre todo. Para mí este tema será para Amnistía Internacional, será para los derechos humanos. Yo estoy hablando aquí de que en este momento en el mundo la primera causa de muerte de las mujeres entre 19 y 60 años es la violencia contra ellas. Exactamente. En el mundo. Que en este momento tenemos 49 mujeres asesinadas este año y ningún hombre que yo sepa. ¿Cómo que ningún hombre? Por una mujer. Que en este momento han calculado el Instituto de la Mujer que hay 2,5 millones de mujeres que deben sufrir violencia cotidiana, la mayoría de las cuales están calladas, porque solamente, y son estadísticas internacionales, denuncian del 10 al 15%, porque además saben que si las denuncian después tendrán más problemas. Vale. Està clar, les dades que ha donat la senyora Falcón són terribles i afecten a la dona. Això està claríssim. Y a los menores. Oiga, señor Carlos, yo quisiera quedar clara a la audiencia que no a la violencia, no a una mujer maltratada, no a un guantazo dado, no a una torta dada, que la mujer denuncie, pero que el hombre también. Es que el hombre se siente solo en esto.